Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Hola querido, el texto para el mensaje de hoy está registrado aquí en la epístola de Pablo a los Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué crees que Pablo dice al judío primeramente? En realidad entonces todos se van a salvar. Pero Pablo dice no, es salvación para el que cree. Creer es indispensable. ¿Qué es evangelio? El texto dice así: porque no me avergüenzo del evangelio. El evangelio literalmente significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias que el evangelio nos trae? Estabas perdido, estabas destruido, estabas acabado, no sabías qué hacer, literalmente mirabas para aquí, mirabas para allá, no había solución, no había salida humana, y de repente llegan las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? No necesitas desesperarte. Por más terrible que te parezca tu situación, no necesitas desesperarte. Hay libertad en Cristo, hay salvación en Cristo, hay salida en el Señor Jesucristo. Sabes, querido, el ser humano muchas veces llega a un punto que desde la lógica humana, desde el plano humano, desde el punto de vista humano, no tiene para dónde ir, no tiene qué hacer. ¿Cuántas veces yo recibo cartas de padres angustiados que dicen: pastor, mi hijo está en las drogas, no puedo hacer nada para rescatarlo, por favor ayúdeme, ore por mí, ¿qué hago? Estoy desesperado. O entonces cartas de personas que están endeudadas hacia sus hijos: no te desesperes. Si tú crees, el evangelio es poder. ¿Poder para qué? Para romper las cadenas que te amarran. Poder. ¿Sabes lo que significa poder? Oh, querido, el poder del evangelio destruye el corazón de piedra, el corazón de hielo duro, el corazón del agnóstico, del ateo, el corazón del perdido, del incrédulo, del depravado. No hay terreno a donde el poder del evangelio no pueda llegar, no hay corazón duro que el poder del evangelio no pueda conquistar. Mira cómo empieza la epístola de Pablo a los romanos. En el capítulo 1, versículo 1 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pablo, siervo de Jesucristo. Solo que Pablo no siempre fue siervo de Jesucristo. Ahí está el poder del evangelio. Pablo originalmente era Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, jefe de la guardia romana, maltrataba a los seguidores de Jesucristo y perseguía a los cristianos con toda sinceridad. Porque te digo una cosa, querido, sinceridad no es sinónimo de estar correcto. No es porque eres sincero que te vas a salvar. En la Biblia yo encuentro salvación por la fe, salvación por la gracia, salvación por la misericordia maravillosa de Dios, pero no encuentro salvación por la sinceridad. Hay mucha gente que dice así: pastor, yo puedo estar equivocado, pero soy sincero. Oh, querido, sinceridad es una cualidad, pero te digo una cosa: la sinceridad no te salva. Pablo era sincero y con toda sinceridad perseguía a los cristianos. Un hombre duro. Para él, en la opinión de Pablo, de Saulo de Tarso, antes de ser Pablo, para él, los cristianos eran un bando de rebeldes, revolucionarios, gente loca, gente fanática que seguía a un humilde carpintero que se decía revolucionario social. Quiere decir, con toda sinceridad, Pablo, al perseguir a los cristianos, pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios. Pero una noche, camino de Damasco, mientras iba persiguiendo cristianos, Pablo se encontró cara a cara con el Señor Jesucristo. Ahora es interesante, Pablo se encontró con Jesucristo una noche.
Yo no sé por qué cosas de la vida todos nosotros un día tenemos que llegar a la noche de nuestra vida, a la oscuridad de nuestra vida, al abismo de nuestra vida, para encontrarnos con Jesús. Porque hay una tendencia humana, mientras tienes fuerzas, mientras tienes vida, mientras tienes salud, mientras tienes dinero, parece que Dios no importa. Entonces tratas de resolver el problema solo, tratas de enfrentar las dificultades solo. Tienes que llegar a la noche de tu vida, en una carretera solitaria, sin saber qué hacer para encontrarte con Jesús. Y qué misericordioso es Jesús, que a pesar que tú te escapas, que tú huyes, que tú tratas de resolver los problemas de la vida solo, a pesar que tú no tienes en cuenta a Dios para nada, Él te sigue, te persigue. Y fue así con Pablo, camino de Damasco, mientras él estaba persiguiendo cristianos, el Señor Jesucristo se le aparece. Y Pablo cae y traga polvo, come tierra, se queda ciego. Eso es lo que yo digo. Mira, Jesús te llama con cuerdas de amor. En este momento tal vez el Señor Jesucristo te está llamando, o yo te pregunto, ¿hace cuánto tiempo el Señor Jesucristo te está buscando? ¿Hace cuánto tiempo el Señor Jesucristo? Sabes que hay mucha persona sincera, como Pablo, que no sabe que está huyendo de Dios. Mi padre es un ejemplo de eso, mi pobre padre. Él pensaba que los creyentes en Jesucristo eran locos, eran fanáticos. Él pensaba que el cristianismo impedía el desarrollo, el crecimiento intelectual. Él quería que los hijos fuesen grandes, y entonces él pensaba que el cristianismo no combinaba con progreso, hasta que un día, una noche oscura, tocado por el cáncer, tuvo que reconocer que no estaba persiguiendo a la esposa, ni al hijo, ni a la iglesia, estaba persiguiendo al Señor Jesucristo. Oh querido, dime cuáles son las razones del preconcepto que tienes en tu corazón. Tal vez en este momento cuando le escribe a los romanos, Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y él estaba hablando de él, porque el evangelio había sido poder para transformar su corazón de incrédulo, su corazón de perseguidor. Y ahora él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado para ser apóstol. Siervo de Jesucristo, llamado para ser apóstol. Oh querido, te digo una cosa, tú no tienes idea, no tienes la menor idea del plan que Dios tiene para tu vida. Un día tal vez vas a ser un anciano de iglesia, vas a ser un predicador, vas a ser un pastor, vas a ser un diácono de la iglesia. Un día vas a llevar a los esclavos de los romanos. Entonces, para la cultura, para la sociedad en general, ¿quién era un cristiano? Un esclavo. Y esclavo es ignorante, gente que no sabe. Ahora, los tiempos han cambiado, hoy día nadie es esclavo. Pero sabes que hay muchos intelectuales, muchos pensadores, muchos estudiosos, muchos catedráticos que piensan que el asunto de cristianismo es para tontos, es para ingenuos, es para gente que no sabe nada, es para ignorantes que se dejan engañar. Yo conozco jóvenes que nacieron, crecieron en la iglesia, fueron a la universidad y ahí se les llenó la cabeza de tanto conocimiento humano que miraron a su historia pasada y dijeron, bueno, eso cuando yo no sabía, cuando yo no conocía mucho. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Porque Pablo no era esclavo. Pablo había tenido los mejores profesores de la cultura helenística de aquel tiempo. Y como también era judío, Pablo había sido educado, había sido instruido, formado a los pies del más grande profesor judío de aquel tiempo, que se llamaba Gamaliel. O sea, Pablo no era un ignorante, Pablo era un hombre culto, era un hombre preparado. Él podía discutir de filosofía, de letras, de poesía, de literatura, de ciencia, de todo. Y ese hombre se encontró con el Señor Jesucristo y se rindió y dejó de perseguir cristianos y se tornó siervo de Jesucristo. Y ahora dice, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué me avergonzaría del evangelio si el evangelio es poder para transformar mi vida? Antes yo perseguía cristianos, hoy día he sido transformado por el amor de Jesús. ¿Por qué tendría que tener vergüenza? ¿Estás comenzando a estudiar la Biblia? ¿Estás comenzando a frecuentar la iglesia?
Mira, te digo una cosa, prepárate, porque la cultura, la sociedad, el mundo en que vivimos es terrible. Si tú vas al lugar donde trabajas, a la fábrica donde trabajas, a tus amigos o a tu familia muchas veces, y les dices, mira, estoy estudiando la Biblia, estoy conociendo el Evangelio, ¿sabes lo que te van a decir? Ah, te estás volviendo hermano, y ahí tú te vas a poner rojo y no vas a saber dónde esconderte, porque la gente cuando dice, te estás volviendo hermano, lo dice con un tono socarrón, con un tono de burla. Y tú y yo y ningún ser humano quiere ser burlado. Todos tenemos la necesidad de formar parte del grupo, y cuando nos comienzan a excluir del grupo nos sentimos mal. Y es lógico, querido, que si alguien comienza a burlarse de tu fe, tú comienzas a vacilar. Las blancas salían por la ciudad para distribuir folletos, y salían cantando así, 1000 jóvenes, 800 jóvenes cantando, y lógicamente a esa hora la gente se despertaba, abría las ventanas, miraba, veía a los jóvenes cantando. Algunos los invitaban a subir, los jóvenes subían a las casas, oraban con las personas. Un movimiento misionero entre la juventud carioca extraordinario. Yo estaba una noche en una iglesia cantando con ellos, cuando en el momento de dar testimonios una señora vino adelante llorando y dijo a los jóvenes lo siguiente: jóvenes queridos, yo me emociono cuando los veo a ustedes cantando, orando aquí, porque yo tengo un traigas ahora, que lo traigas en este momento, esta noche. Y Señor, mira, yo no sé lo que vas a hacer. Si tienes que agarrar a ese muchacho y tirarlo al suelo, sacudirlo, si tienes que, yo no sé lo que vas a hacer, pero por favor, yo te suplico, trae. Y entonces el muchacho que hizo la oración le preguntó: ¿a qué hora te sentiste mal? De hombres y mujeres encontrados, perdonados y transformados por el Señor Jesucristo. Pero el Evangelio es poder para aquel que cree. Creer. ¿Qué es creer? Ese es el problema. Porque Santiago dice que los demonios también creen. Ahora, si los demonios también creen, entonces el Evangelio también es poder para salvación de los demonios. No. ¿Pero por qué no? Pablo no dice que el Evangelio es poder para salvación de todo aquel que cree, y los demonios, según Santiago, también creen. Pero yo creo en tu amor, yo creo en tu poder, yo creo que tú puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Entonces, por favor, Señor, trabaja en mi vida. Ese creer de ir, de entregarse, de rendirse, es el creer del que Pablo habla. En este momento el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón. Te está llamando. Te está diciendo: hijo, ven a mí. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tendrá que esperar el Señor Jesucristo para que te entregues, para que te rindas, para que entiendas que tú no puedes? Tú puedes pasar toda tu vida esforzándote, prometiéndote, diciendo: esta es la última vez. No puedes, estás condenado. Tienes que reconocer que no puedes. Y si en este momento me dices: pastor, yo estoy perdido, estoy acabado, gloria a Dios, has dado el primer paso. El primer paso es reconocer que estás perdido, que estás acabado, que no puedes. Ahora, el segundo paso es reconocer que Dios sí puede. Y si tú no puedes, pero Dios puede, entonces da el tercer paso. ¿Y cuál es el tercer paso? Corre a los brazos del Señor Jesucristo, ríndete, entrégate, sométete a Él. Y entonces tú vas a ver las maravillas que Dios va a hacer en tu vida. En la Biblia, en los Evangelios, yo encuentro algunos incidentes que me hacen pensar seriamente. Por ejemplo, un día Jesús encontró a Lázaro en estado cadavérico, muerto ya 4 días, descompuesto, podrido, ya olía mal. Y Jesús le preguntó, o le dijo a las personas que estaban ahí: por favor, retiren la piedra. Mi pregunta es la siguiente: si Jesús tenía poder para resucitar a ese cadáver, ¿no tenía poder para retirar la piedra? Claro que lo tenía. Entonces, ¿por qué le dijo a los hombres: retiren la piedra? Ah, querido,
porque Jesús puede hacer lo que tú, el hombre, no puede hacer. Pero Jesús jamás va a hacer lo que el hombre sí puede hacer. Entonces entrégate al Señor Jesucristo. Ahora, en este momento, ve y cae de rodillas delante del Señor Jesús.